Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. En nuestro programa de hoy veremos las repercusiones que está teniendo la pandemia de coronavirus en la economía de las ciudades mexicanas, que depende del turismo generado por la migración de las mariposas monarca, uno de los eventos naturales más espectaculares de la Tierra. Tras este reportaje, nos desplazaremos hasta Buenos Aires para disfrutar del tradicional asado argentino y analizaremos al mismo tiempo cómo puede afectar a la inflación del país. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. La pandemia amenaza a la economía de las ciudades mexicanas que dependen de la migración de las mariposas monarca. La inflación en Argentina repercute en el consumo de carne de las familias del país. A medida que la pandemia continúa arrasando en todo el mundo, la naturaleza, al parecer, no ha notado mucha diferencia. Uno de los fenómenos que se ha mantenido sin alteraciones es el de las migraciones. Y si hablamos de ellas, probablemente ninguna sea más impresionante en América del Norte que la de la mariposa monarca. Sin embargo, un nuevo peligro amenaza a los bosques que adopta esta especie como destino final, ubicados en México. El estado mexicano de Michoacán es una de las regiones que cuenta con la mayor biodiversidad del país. Ubicado en el oeste de México, entre las montañas selváticas del sur y las llanuras desérticas del norte, se encuentra en un punto geográfico único. Tierra de volcanes y manantiales naturales, de costas del Pacífico infinitas y onduladas colinas boscosas. En lo más profundo de estos bosques habita uno de los milagros de la naturaleza, la mariposa monarca. En este lugar pasan los periodos de invernación millones de mariposas de esta especie única. Y mientras los humanos continuamos sumidos en la agitación provocada por la pandemia de COVID-19, la naturaleza permanece aquí imperturbable. Pero mientras estas mariposas prosperan, su hábitat está siendo destruido y se están sacrificando vidas humanas en el proceso. La mariposa monarca es uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal. Cada año, estos insectos que pesan solo medio gramo emprenden una migración de 5.000 kilómetros, con origen en sus zonas de alimentación de verano en Canadá y destino en los bosques del centro de México. Cada octubre llegan a estas espesuras del estado de Michoacán y en primavera emprenden de nuevo su vuelo hacia el norte, pero ninguna realiza el trayecto completo de ida y vuelta. Con cada parada, las mariposas ponen sus huevos y perecen, dejando que la próxima generación de orugas alcance la edad adulta y continúe la siguiente etapa del viaje. En el transcurso de un año, 4 generaciones distintas de mariposas completan el ciclo de migración. Lo más asombroso es que 3 generaciones después de que unas mariposas pasasen el invierno en México, sus bisnietos logran migrar 5.000 kilómetros desde Canadá para llegar exactamente a la misma área del bosque en la que aquellas residieron. ¿Cómo lo hicieron? Felipe Martínez es el director de la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca. Existen términos biológicos y cuestiones de investigación que definen que la mariposa monarca pudiera tener genéticamente establecido el cómo regresar a las áreas donde pasan el invierno. Algunas otras teorías nos indican que se orientan a través del sol, algunas otras a través de los macizos montañosos y algunas otras investigaciones denotan que una vez que la mariposa monarca se establece en estos bosques, pues todos aquellos cadáveres que quedan impresos en estos bosques pues están secretando, dejando una serie de sustancias químicas que de alguna manera van a servir como orientadores para las futuras generaciones. Independientemente de cómo lo hagan, siguen siendo uno de los grandes misterios naturales del planeta. Durante la pandemia, tan devastadora para la población humana mundial, las monarcas prosperaron. Abel Cruz es el presidente del Comité de la Reserva de la Mariposa Monarca El Rosario. Pues la naturaleza sigue, yo creo que ahí no hay mucha afectación, al contrario, como que ha ayudado a que
esto se conserve más, porque entre mayor afluencia turística haya, como que hay mayor impacto en cuestión de la vegetación. Entonces el ruido también como que es algo molesto para la mariposa, y al no haber tanto ruido de personas y eso como que ha ayudado también. Entonces yo creo que salió beneficiada por ese lado lo que es la mariposa monarca. El comportamiento de la mariposa es muy distinto a otros años. En la localidad de Angangueo, en el corazón de la reserva de la mariposa monarca, la alcaldesa María Hilda Domínguez fue testigo de un cambio en el comportamiento de las mariposas. Era una cosa bonita aquí en la parte de abajo, toda la mariposa, aquí, como años atrás no se había visto. Llega la mariposa allá, al palo, al árbol, ahí se planta, pero en estos días se bajaba, andaba aquí, como de visita, y se regresaba. Una cosa bonita. Sin embargo, mientras las monarcas prosperan gracias a la ausencia de viajeros, los locales no han dejado de luchar. Esta región de México depende casi por completo del turismo, tanto nacional como internacional. Y desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, este ha sido inexistente. Isabel López es la presidenta de la Asociación de Turismo Local. 2020, difícil, bastante difícil. Estábamos justamente terminando la temporada de la mariposa monarca y de repente pues se viene lo de la pandemia, cierran el santuario. Durante la temporada alta de turismo, que suele durar 3 meses, en un día normal, alrededor de 2.500 visitantes se acercan a ver las mariposas. En 2020, apenas 200 turistas diarios visitaban la localidad. Ha sido muy difícil también para la gente que trabaja en los santuarios, con miedo, yo creo que la mayoría, y sin embargo, pues también con la necesidad de poder obtener ingresos. En Ocampo, pueblo construido sobre el turismo de la mariposa monarca y que ha llegado a ser el principal asentamiento urbano de la reserva, las calles están irreconocibles. Ahí ve cómo están las calles todas solas. No tienen, simplemente los comerciantes pues no venden, su fruta se les echa a perder y pues todos estamos para abajo, no alcanza, no hay trabajo. En Angangueo, las autoridades luchan por mantener el ánimo arriba. No hemos tenido algunas alternativas, de hecho pues muy carentemente también, porque desafortunadamente pues nos han también golpeado tanto de que el recurso que llega para el municipio, en lugar de ser más, es menos. Entonces, pues a pesar de eso, hemos salido adelante. En la ciudad apenas hay viajeros internacionales. Matt Ross, oriundo de Vancouver, dirige Borders on Budgets, un canal de YouTube dedicado a viajes económicos. Al no poder regresar a Canadá debido a la suspensión de vuelos desde México, ha sido testigo de las penurias que está pasando el país. Allá donde he ido en México, en muchos de los hoteles he sido uno de los pocos huéspedes. He visto que la capacidad de los mismos ronda el 10%. De hecho, creo que puede que sea hasta una cifra elevada. Aquí estoy en Angangueo, como el único huésped de lo que es un buen hotel para esta ciudad. No han tenido ningún otro visitante los últimos 4 o 5 días. Matt dirige un canal en el que le muestra a la gente cómo viajar al extranjero con solo $30 estadounidenses al día. Evidentemente, no es la clase de turista que puede resultar un salvador económico para estas comunidades tan afectadas. Como viajero experimentado, me sorprende no poder sentir las vibraciones que normalmente aportan al ambiente los lugareños y otros viajeros en los pocos espacios que están abiertos para los turistas. Aún dadas las circunstancias, sin el turismo y los ingresos que genera, la población humana local ha encontrado otras formas de ganarse la vida. Y una vez más, tiene un alto coste para el hábitat natural. Siempre va a haber quien le apueste a la ecología, pero hay otras personas que no se preocupan tanto por eso, sino por su beneficio personal. Pues por ahí cuentan que sí, pues ya ven uno en la noche, que uno ya de viejo que se va a levantar, pero dicen que pues, en la noche por allá andan. Que
se meten por ahí en los montes a robar. Puro pino, cedro, oyamel. El encino había, pero ahorita ya se acabó todo eso, ya no hay. No, ya no hay monte como antes, ahorita ya no, ya puro renuevo, ya pura latita ya. La tala ilegal es un problema en esta región. Los bosques vírgenes están poblados por árboles centenarios, cuya hermosa madera se vende a un precio desorbitado en el mercado negro. Y los ejemplares más valiosos, el abeto de oyamel, precisamente los mismos árboles de los que dependen las mariposas monarca. Michoacán es también el principal exportador mundial de aguacates y se queman secciones enteras de bosques para hacer más espacio para los huertos. Y eso está afectando más que a las mariposas. También está costando vidas humanas. Porque al momento de que están tirando los árboles de pino y oyamel, se nos está secando el agua. No hay agua. Y pues como todos sabemos, el aguacate es más caliente, como que reseca más la tierra. Entonces, eso nos está afectando a todos, no solamente a unos cuantos, a todos, a la mayoría, porque nos estamos quedando sin agua. Rebeca Valencia es la viuda de Homero Gómez, un activista medioambiental. Voz líder en la lucha por la preservación del medio ambiente en esta región, a principios de 2020, Homero desapareció en circunstancias misteriosas. Homero era un activista muy apasionado por su trabajo. A él le encantaba cuidar los bosques, tanto con la mariposa monarca, era su pasión, su vida. En ningún momento nos imaginamos el peligro que corría al hacer este tipo de trabajo. Rebeca se ha quedado sola para cuidar de sus 3 hijos. El trabajo que hacía él para proteger a la mariposa monarca, porque él denunciaba la tala clandestina. Hubo ocasiones en que sí agarraron a las personas que estaban tirando el árbol, y pues eso se les molestó a ciertas personas y le costó la vida a mi marido. En enero de 2020 se informó a la policía de la desaparición de Homero Gómez. No, él era mi hermano mayor, él tenía 50 años cuando falleció. Juan Gómez es el hermano menor de Homero. El día él estuvo aquí trabajando, aquí en el santuario, el día que desapareció, y había un evento en la cabecera municipal de aquí de Ocampo. Siempre se organiza la feria del 6 de enero, entonces era el cierre, ese día era el cierre 13 de enero. Ese día él recibió muchas llamadas, como presionándolo o exigiendo que bajara a Ocampo. Entonces él acudió a la fiesta y pues a otro día pues nos dimos cuenta que no llegó a la casa y ya empezamos en su búsqueda. Había llegado y nos empezamos a movilizar, a preguntar al mismo santuario, a la gente que estuvo ahí, si él había regresado, si lo habían visto. Nadie nos daba, nadie. Anduvimos preguntando por todos lados, en Ocampo, y nadie nos daba razón. Tras días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Homero. Realmente duramos 15 días buscándolo, hasta el 29 de enero fue cuando lo encontramos. Desafortunadamente sin vida ya. Estaba en una olla, en una noria, que estaba a cielo abierto, y ahí estaba, ahí lo encontramos. Ahí de la localidad del Soldado, ahí mismo, cerca de donde fue la fiesta. A pesar de las misteriosas circunstancias en las que murió Homero, tan solo 12 días después de que se encontrara su cuerpo, se detuvo la investigación. La fiscalía nos decía que había sido un accidente, que él había caído al pozo. Para mí se me hace muy raro porque el pozo de donde estaba él, la distancia del pozo está bastante lejos. Y pues el pozo donde él cayó está circulado, está cercado, no había forma de que él pudiera pasar. ¿A quién quieren engañar con eso? A mi marido lo mataron, lo asesinaron, le pegaron por la espalda porque pues él se sabía defender, y su cuerpo lo fueron a tirar a la olla. La muerte de Homero y la consiguiente impunidad de quien lo asesinase han demostrado el miedo que existe en esta región. Los talamontes tienen como una asociación, un grupo. Ellos se defienden.
Así como la delincuencia organizada, así están organizados ellos. Porque la gente tiene miedo a hablar. La verdad tiene miedo. Yo les soy sincera, hay ocasiones en que pues da miedo, o sea, sinceramente da miedo porque pues esas personas yo no sé cómo reaccionen, la verdad. Pero pues es que también si uno se queda callado nunca van a hacer nada. En cuanto al futuro, sin Homero, las mariposas monarca y el entorno del que dependen necesitarán un nuevo defensor. Me gustaría que se siguiera haciendo, que hubiera una persona que lo siguiera haciendo, que no tuviera miedo, porque pues él prácticamente no les demostraba el miedo a nadie. Ojalá y haya una persona que sí quiera hacerlo, porque a como veo las cosas, no va a haber una persona que lo defienda. Mientras el mundo se confinaba para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la naturaleza apenas lo percibió. A medida que los seres humanos rompían sus hábitos y ponían sus vidas en pausa, el mundo natural se encargaba de recordarnos su presencia. El canto de los pájaros se escucha con frecuencia en nuestras ciudades. Disminuyó la contaminación del aire urbano. Y aquí, en México, las mariposas monarca han florecido, dejando lecciones para adoptar en una era pospandémica. Sí, sin duda alguna, creo que la naturaleza también hoy en día nos está dando una lección. Creo que nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta, porque a final de cuentas pudiera ser que el origen de este tipo de pandemias tenga que ver con la degradación de nuestros propios recursos naturales. Y en este sentido creo que estamos muy a tiempo para cambiar este tipo de situaciones y ojalá que aprendamos la lección. Argentina se suele identificar con su alto consumo y exportación de carne vacuna. Según las últimas estimaciones, el consumo per cápita de este tipo de carne es de alrededor de 50,3 kilos al año. ¿Cuáles son los cortes más populares y qué significa el asado para las familias argentinas? Les invitamos a descubrirlo. La carne es uno de los productos que más se asocian con la inflación en Argentina, y naturalmente la mesa del argentino se resiente mucho con el aumento de su precio. Soy el dueño, el titular de esta parrilla. Esta parrilla es un lugar para nosotros que está situada en un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Núñez. Núñez y pegado al barrio de Belgrano, son dos clásicos barrios porteños. El barrio de Núñez está muy asimilado a su gran emblema deportivo, que es el Club Atlético River Plate. Hay un proceso de trabajo que es muy simple, no es nada complejo. Es que uno en los restaurantes, en los bares, en los cafés, transforma materias primas en algo elaborado. Tenemos que elaborar y transformar, y nosotros brindamos un producto transformado que es una materia prima. En este caso la carne los proveen los frigoríficos. Hay frigoríficos de carne vacuna, hay frigoríficos de cerdo y hay frigoríficos de aves. Así que yo en particular me encargo de elegir la carne en los frigoríficos. Voy todos los días o casi día por medio, es parte de nuestra tarea diaria, encontrar el buen lugar, el mejor lugar, que sea accesible en precio, que tenga calidad, que nosotros podamos conocer cuál ha sido el trayecto del animal, cómo vivió, qué buena comida y qué buen pastizal tuvo, y eso, bueno, repercute en forma directa en la calidad de la carne. La calidad de la carne hoy se ve reflejada a través del corte, y el corte cuando se asa, en forma directa uno sabe que acertó en lo que compró, en la calidad y en la confianza de quien se lo vendió, y bueno, y tiene un buen producto sobre la mesa. Hay distintos cortes que uno va buscando. Hay la carne, básicamente, la parrillada, se compone de dos elementos principales. Una son las achuras, un elemento que no en todos lados se consume de forma igual como se consume acá en Buenos Aires, que acá la achura del animal, que son básicamente, se compone de los intestinos, del riñón, de las mollejas, los chinchulines, que es algo que es parte del sistema digestivo del animal, de la vaca, y luego otros chacinados, como pueden ser el chorizo y la morcilla, que son preparados. Unos son naturales, otros son preparados. Ese es uno de los recursos más importantes. Cuando uno dice que come la entraña del animal, que son los chinchulines, más de uno se debe
Es decir, ¿cómo vas a comer un riñón de una vaca? Bueno, es precisamente uno de los platos más sabrosos. O las mollejas, que suelen ser, hay dos tipos de mollejas, la de corazón y la de cuello, que son partes de las más sabrosas y más buscadas. Los chacinados, como puede ser el chorizo o la morcilla. La morcilla se compone de un elemento, el elemento principal es la sangre del animal, la sangre de la vaca, y luego con el triturado de distintas partes de lo que es todo el excedente. Y luego tenemos los cortes. Los cortes básicamente son muy pocos, pero el costillar que se divide y se corta, ahí vienen las famosas costillas o el asado, que es básicamente el hueso con la carne que lo rodea, el vacío, que es otro componente también del costillar, el bife de chorizo, el afamado bife de chorizo argentina, probablemente nuestro emblema, nuestro buque insignia, que es el bife de chorizo o el ojo de bife, que básicamente es la parte de la columna, podemos decir, titular de la vaca. Y después tenemos también otros elementos que van componiendo los platos, son los cortes porcinos, hechos que también últimamente acá en Argentina y en muchos lugares del mundo son muy usuales. Por ejemplo, el churrasquito de cerdo, la bondiola, el costillar del cerdo, ellos van haciendo platos que también van componiendo lo que se llama la parrillada y los platos principales. En la Argentina tenemos un muy buen producto. Nuestro mejor elemento es el suelo y el pastizal. Todo nuestro ganado es en base a comida de pastizal, no como en otros lugares que se hace con otro sistema, sobre todo el feedlot, que cambia y ha rotado ya directamente la producción del animal y en muy poco tiempo ya tienen vacunos en pie. Bueno, nosotros seguimos con el tradicional pastoreo y eso hace a un animal entrenado, caminado, y luego el producto es distinto. La Argentina exporta mucho, eso es muy bueno para nuestro país porque es una divisa que ingresa a nuestro país, es un símbolo la carne argentina en el mundo. Probablemente a nosotros decimos perjuicio, pero no creo, porque realmente es un beneficio, se produce, pero indudablemente los costos, con esta variable de nuestro país que se llama el dólar, el valor dólar, los costos a nosotros en Argentina se desbalancean, porque un producto valor dólar en la Argentina es alto, por lo cual le termina encareciendo y lo que se dice popularmente, la carne es cara. Y la carne es cara porque está tasada en valor dólar por la exportación. Aunque la exportación se basa en carne con hueso, en el último año, ha habido liberaciones en cuanto a esos intercambios comerciales y hoy todo tipo de carne se puede exportar, sobre todo a países de Oriente, que es el mayor consumidor de carnes argentinas. Nosotros basamos nuestra economía en referencia al valor dólar en el país y esto realmente es un conflicto, es un problema, porque al mover movimiento del valor dólar, toda nuestra economía se mueve y se mueve, por ejemplo, un recurso básico como es la carne, por el valor que tiene en la exportación. Y eso, bueno, a nosotros nos hace mover internamente y no es lo mismo comprar un corte de carne a valor dólar a 14 pesos o a valor dólar 19. Entonces eso repercute en forma directa en el plato, en la carta, cuando vos te sentás y no podés creer que ha habido variabilidad en muy poco tiempo. Y realmente eso produce un daño en la confiabilidad del cliente, en la confiabilidad del que compra, en la confianza del argentino, porque no podemos escapar de este gran terror que es la inflación. Y bueno, realmente es algo que creo que nuestro país es nuestro principal enemigo, que es la inflación. Y eso va en forma directa a la confianza de la gente. Entonces, el dejar de venir a comer porque hay un encarecimiento en los precios de los insumos y luego en el plato final, para nosotros lamentablemente se torna en algo usual y ahí vienen las denominadas crisis económicas, salariales, crisis en los trabajadores porque tenés que despedir, porque comienzan a bajar la cantidad de ventas y bueno, viene desórdenes económicos que no le hacen bien a nadie. Comer alrededor de una mesa es simplemente eso, encontrarnos a disfrutar de un plato. Y cuando disfrutamos de un plato,
hubo algo previo, que fue llamar a con quién te ibas a encontrar. ¿Y con quién te ibas a encontrar? Con tu amigo, con alguien que querés estar y compartir y estar una noche, con alguien que las cosas no están bien, o con alguien que está demasiado bien. ¿Y qué haces? Te encontrás a comer, o te encontrás a disfrutar de un plato con una copa de vino, porque nunca debemos dejar de nombrar el acompañamiento que significa el vino, sobre todo nuestro vino, el vino argentino. Nosotros en Argentina tenemos una producción vitivinícola, tenemos el emblema nuestro que es el Malbec, y el Malbec con la carne produce un maridaje, un enamoramiento que llega al corazón de las personas. Así que no solamente un buen corte de carne con un buen vino produce el hecho de poder gastronómicamente saciarse, sino que a partir de ahí comienza una cadena de emociones que lleva al diálogo, lleva al encuentro, lleva a la discusión, lleva a la política, lleva a las pasiones, y todo eso para nosotros es este lugar que algún artista con su canción que suena de fondo o que suena presencial te rememora algo que pasó en tu vida, y bueno, comienza una serie de cuestiones íntimas que hacen algo que va más allá que solamente sentarse a comer. Y así somos los argentinos, todo lo debatimos alrededor de... En nuestras casas tomamos mate y el mate nos hace compartir, salimos y queremos buscar a alguien que nos acompañe y tomamos un café, y llega la hora del almuerzo o la cena y nada mejor que compartir un plato de comida, y compartir carne con vino es un hecho casi que nos va a llevar a rememorar para todas nuestras vidas cuánto hemos hecho en esta vida, cuánto hemos comido, cuánto hemos disfrutado y cuántos buenos momentos hemos pasado alrededor de una mesa tomando un buen vaso de vino con una buena carne. Aprendí mirando acá. Un día estaba un parrillero que trabajaba, no le gustaba que le miren, y yo le empecé a mirar, y un día nos faltó y me dijeron, ¿querés entrar a la parrilla? Y me dijeron, bueno, le dije, dale, y de ahí me quedé. Así que hace 18 años más o menos que trabajo en este local de parrillero. Bueno, un corte de carne, un ojo de bife de chorizo, un asado, una entraña, según la gente cómo le guste comer. Uno lo puede sacar a punto, jugoso, cocido, suela. A punto es entre tirando a cocido y jugoso, pero no tiene que estar rojo. Tiene que estar ahí con un poquito de sangre, digamos, un poquito. Después jugoso es cuando la carne le das una vuelta y levanta la sangre para arriba, y ese es jugoso. Después cocido, bueno, la carne tiene que estar blanca, tiene que estar bien cocida porque a la gente eso le gusta. Después lo que es suela, ya es súper cocido, tenés que tirar bastante brasa y le das, que lo comen casi suela, es como un cuero, digamos. Lo que más se come acá es entraña. Vos traes 10 kilos de entraña y las 10 kilos se vuela, es lo que más comen. Después van con el producto, ahora mayormente, como está en época difícil, mayormente la gente compra una comida como para compartir, que es un lalo, que es un matambrito, que viene abajo unas papas españolas a lo largo, arriba tipo a la pizza, un matambrito tipo a la pizza, con morrón, cebolla, arveja, y arriba unos 4 huevos fritos. Ese que comen mayormente. Después la parrillada. Una parrillada tenés que ponerle chinchulín, riñón, chorizo, morcilla, molleja, le pones asado, cerdo, pollo y carne. Una parrillada es para 2 personas que comen 3, una parrillada grande que comen 4 en 5, que es lo que más piden. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.